Los elementos morfológicos. Los elementos morfológicos de la imagen son la base para la construcción de las mismas. Son los puntos clave, por ejemplo, el punto, la línea, el plano, la textura y la forma también y el color. Entonces, en lo que respecta al punto, considero que es el elemento básico del cual nace el resto de cosas. Este elemento es bastante esencial y además permite fijar nuestra mirada también, sirve como un punto de enfoque, le genera a la imagen también dinamismo, capacidad de expresión. La línea también es considerada básica para la construcción de la imagen y sobre todo para el dibujo. Aporta movimiento, direccionalidad y también ayuda a separar de una forma visual, ¿no? En el plano es de carácter bidimensional, largo y ancho, y también se vale del color y de la textura. En la textura es posible distinguir esta apariencia a través de los sentidos, ¿no? Y nos genera también estímulos visuales. En lo que concierne a la forma, todo lo que vemos tiene una configuración como tal. Junto al color y a la textura también nos permite identificarlos. A continuación, el color. El color es el estudio que se introduce en una de las más complejas naturalezas plásticas que están relacionados, que están entre los elementos morfológicos. Es decir, el color es visible de la energía luminosa que contribuye a atributos de definición y objetos. Es el resultado de la excitación de las células fotorreceptoras de la retina que existen en dos naturalezas cromáticas distintas, que le podríamos denominar el color de la paleta y el prisma. Por otro lado, voy a explicar sobre los elementos dinámicos. Como tal, los elementos dinámicos es la composición de cierto impacto y de fuerza en la imagen. Es el resultado de la calma que busca el equilibrio que da cierto orden en los elementos que transmiten tranquilidad y el cual se encuentra compuesto por el movimiento, la tensión y el ritmo. La tensión. La tensión crea el plástico, que se muestra inmerso en la estructura y la imitación del movimiento real. No siempre da tiempo a añadir energía o tensión en una imagen creada. Una imagen siempre es fija. Está dividida por las proporciones, la forma y la orientación. Un ejemplo de esto sería el techo de una casa. El ritmo. El ritmo provoca la acción de la mente y la visión del espectador. Tiene dos fases o estructuras y la una es la periodicidad y el otro es la estructura. Un ejemplo sería las cercas de un rancho. Continuamos con los elementos escalares de la imagen. Los elementos escalares son aquellos que definen los aspectos cuantitativos de la representación de la realidad icónica. Se tiende a infravalorar la influencia de estos elementos en la composición de la imagen en favor de los elementos cualitativos, morfológicos y dinámicos, pero la influencia que los elementos escalares ejercen sobre la eficacia de la representación icónica son evidentes, como en el diseño gráfico de tipo publicitario. Las características que definen a los elementos escalares son, por una parte, su naturaleza cuantitativa, por otra, su naturaleza relacional, puesto que todos los elementos escalares, en mayor o menor medida, implican relación. Primero, una simple relación cuantitativa entre la imagen y la realidad. Segundo, una relación entre las partes de un todo. Tercero, una relación entre lo horizontal y lo vertical, del formato del cuadro, la ratio de la imagen. Tecnología educativa, esta es la fuente de consulta.
Una relación entre el tamaño objetivo de una imagen y lo que el ser humano considera tamaño medios y que condiciona y normativiza el tamaño de casi todas aquellas imágenes u objetos que la gente utiliza en la sociedad desarrolladas, y por último su influencia sobre la legibilidad de la imagen, es decir, sobre las condiciones necesarias para garantizar una recepción correcta de la imagen por parte del observador. Vamos a hablar de la dimensión de la imagen. La imagen también tiene su dimensión, es el primero de los elementos escalares. En la naturaleza y en el entorno creado por el hombre, la dimensión está determinada por el propio tamaño que presenta el ser humano. En nuestra realidad, la dimensión es uno de los factores clave de definición de las cosas y de la propia naturaleza. Propia decirse que el último atributo de un objeto en su tamaño. Pero mientras que en la naturaleza y en el entorno urbanístico creado por el hombre, la dimensión está más o menos normativizada y modulada en función del propio tamaño del ser humano. En la imagen, la dimensión es más relativa. Está en el libro de Justo Villafañe. De manera personal, yo considero que en la actualidad las imágenes digitales, su dimensión puede medir por píxeles, y solo nos basta abrir una imagen en el programa Photoshop para poder saber cuál es su dimensión. Ejemplo, les hemos puesto una imagen que tiene 140.55 centímetros de anchura por 93.94 de altura. Le vamos a mostrar esta imagen en pantalla para que se pueda visualizar. A continuación tenemos el formato. Se llama formato a las dimensiones y proporciones entre los lados de la hoja de papel en que se realiza un dibujo. Por lo tanto, podemos elegir el tipo que más nos convenga para hacer nuestro dibujo, ya que los formatos pueden ser horizontales, verticales, cuadrados, ovalados, circulares, elípticos, etc. Expresa la proporción interna del cuadro de la imagen y limita su espacio diferenciado, el espacio icónico del espacio físico donde se inserta la imagen. Un formato viene definido en cuanto a sus proporciones internas por su ratio, que define la relación entre el lado vertical y el lado horizontal. Se expresa numéricamente indicando en primer lugar la medida del lado vertical y a continuación el horizontal. El menor de los dos valores se reduce a la mitad y el otro es cociente obtenido al dividir el mayor y el menor, elementos escalares. Las proporciones del formato condicionan de manera importante la composición de la imagen. Los formatos de ratio corto próximos al cuadrado son descriptivos. Los formatos de ratio largo generan directamente direcciones, ritmos, compartimentaciones espaciales, pero el formato no siempre se impone al resto de los factores de la composición. Puede ocurrir que el tema utilice un formato fijo. Por ejemplo, las anunciaciones poseen un formato rectangular. Una opinión personal, considero que en la actualidad los formatos más comunes en imágenes digitales y archivos gráficos son el WebP, el BPM, Cineon, Conserve, GIF, Dicom, el JPG y otros formatos que es con simplemente abrir una imagen en el programa Photoshop se puede ver. Un ejemplo, también tenemos un
Una imagen tomada con cámara digital, en su mayoría de los formatos en las cámaras digitales es JPG o RAW, aunque estas imágenes son muy pesadas, las últimas. El RAW es demasiado pesado para la toma de fotografías, pero se puede conservar los colores más vivos de la imagen.